Hola, ¿qué tal, iglesia? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. En este espacio, una palabra para ti. Vengo con una palabra en el libro de Números, en su capítulo 25, desde el 1 hasta el 4. Sé que estás notando que mi voz está un poco afectada. Tal vez te sorprenda que te diga que el motivo es que tengo unos hermanos en casa que han venido desde República Dominicana para pasar unos días y he reído tanto con ellos que estoy ronca. Nunca me he puesto ronca predicando. Mi voz nunca se ha afectado predicando. Y fíjate cómo estoy de solo reírme. Pero no es que me he reído par de veces, es que hemos estado hasta la madrugada desde el sábado que llegaron, cada día, hablando de las cosas del Señor. Los hemos acompañado a predicar, a ministrar en algunas iglesias y ha sido un tiempo de victoria y regocijo. Y de verdad le decía anoche, yo no sé si voy a poder seguir riendo porque ya mi garganta no me da más para reír. Así es que espero que puedas entender lo que te voy a decir. Voy a tratar de hablar despacio porque esta palabra que el Señor tiene para ti es importante y quiero que la entiendas. Pero soy yo misma, no es otra persona. Es tu hermana Marisela, que está aquí en este espacio, una palabra para ti. Quiero que vayas conmigo a Números 25, desde el versículo 1 al 4. Lee conmigo. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Una palabra aquí. Esto sucedió en los tiempos que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Fíjate que dice: y moraba Israel en Sitín. Sitín era un lugar que estaba en aquellos tiempos, sé que recordarán mejor Moab, de donde era Ruth, ¿verdad? Del libro de Ruth, de aquí mismo de la Biblia, ese lugar llamado Moab. Sitín era una parte desértica de Moab, un valle, hay unas llanuras, le decían, y cuando el pueblo caminaba en esta parte, en este tiempo, estaba acampando ahí en ese lugar, en esa llanura, en ese desierto de Moab. O sea que le quedaba cerca, comparativamente hablando, le quedaba cerca una nación llamada Moab, donde habitaban moabitas, esas personas que vivían ahí. Entonces, mientras ellos hicieron su parada en este lugar, dice que empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Lo primero que me llama la atención es la palabra fornicar con las hijas de Moab. Pero quiero que la tomes ahí un momentico, porque quiero unirla a todo lo que es el versículo 4 para la palabra que el Espíritu Santo está trayendo en este día para su iglesia, que es lo que el Señor quiere decirnos acerca de esto que aconteció tantos años, tantos siglos, tanto tiempo atrás. Fíjate que dice en el versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses.
Ahora quiero que primero comenzaron a fornicar con las mujeres. Luego, esta junta, como le decimos nosotros, esta juntiña, comenzaron a juntarse con esas mujeres y entonces también comenzaron a hacer sacrificio a los dioses que estas mujeres adoraban. Recuerda que Israel era el pueblo que adoraba a Dios. A Israel se les reveló el Dios verdadero. Dios eligió al pueblo de Israel para darse a conocer a todas las naciones, a toda la raza humana, ¿verdad? Y el pueblo de Israel iba a ser el responsable de, ¿conociste a Dios? Entonces vas a dar a conocer a Dios. Pero fíjate esto, los otros pueblos que no conocían a Dios, adoraban otros dioses de su propia imaginación, porque el hombre fue creado para adorar. Y cuando no sabe qué adorar, inventa qué adorar. Porque dentro de su ser está el adorar. Eso es parte de lo intrínseco que lleva el hombre. Está pegado. Es como la nieve y lo blanco. ¿Cómo tú separas la blancura de la nieve? No puede, es imposible. Es algo que está pegado, atado. Es algo que viene. No es un color que se pueda de ninguna manera separar de esa materia que es la nieve. Asimismo en la adoración. El hombre fue creado para adorar. Eso viene en el hombre. Por lo tanto, el hombre nunca va a poder separar eso de sí. Y entonces, al no encontrar qué adorar, pues inventa qué adorar. Pero Dios es bueno, porque el hombre perdió el saber qué adorar porque se separó de Dios. Se separó de Dios cuando pecó. Se separó de Dios cuando perdió en los actos pecaminosos su comunión con Dios. Ya Dios no estaba para revelarle. Pero Dios eligió un pueblo al cual Dios estaba preparando, porque el pueblo de Israel no estaba aquí en el desierto, en esta etapa acampando, en estas llanuras de Sitín, ¿verdad? En las llanuras de Moab, no estaba acampando por casualidad. El pueblo estaba ahí para aprender cosas. Todo lo que pasaba estaba bajo el control de Dios, pero Dios estaba enseñándoles cosas. Y aquí una vez más se prueba cómo el pueblo puede descarriarse, como dicen algunos, puede desviarse, como dicen otros, y no sé cómo dices tú, pero apartarte de los caminos de Dios y de los preceptos de Dios, aunque esté en el camino hacia donde Dios te está dirigiendo, porque fíjate que ellos iban rumbo a una conquista, rumbo a Canaán, pero estuvieron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque estaban siendo preparados para la hora de la conquista. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no sabían ni siquiera pelear. El Señor le dijo a Moisés, llévatelo por el otro lado, porque por el lado de los filisteos hay guerra y el pueblo no sabe pelear. Se va a asustar y se va a devolver. Estoy parafraseando. No te estoy diciendo exactamente, no estoy leyendo. Solamente me viene a la memoria esta parte de la trayectoria del pueblo de Israel después que salió de Egipto. Y por esta parte recuerdo y comparto contigo que no sabían pelear. Dios los estaba preparando para la gran guerra que vendría en lo adelante, porque la gran guerra no vino cuando cayeron las murallas de Jericó. Si tú recuerdas, ellos solo marcharon. Pero para llegar a alcanzar que sus pies pasaran el Jordán, que era el próximo río que iban a pasar para la conquista, ¿verdad? Para que esto ocurriera, primero ellos tenían que aprender cosas, y una de ellas era guerrear. Tal vez en ese tiempo, o tal vez no, era así. La guerra era algo literal, pero tú y yo tenemos muchísimas guerras espirituales en este tiempo.
Y es por eso que muchas veces Dios tiene que llevarnos y dejarnos en algunos lugares, en algunas situaciones y circunstancias de nuestras vidas por un tiempo, porque Dios quiere enseñarnos algo. Pero qué triste que en medio de este tiempo, lejos de estar pendiente de lo que Dios quiere enseñarnos, comenzamos a juntarnos con personas que nos sacan de nuestra comunión con Dios. Porque cuando comienzas a hacer sacrificio a ídolos, vas a ir perdiendo tu comunión con Dios. El precio que Cristo pagó en la cruz por ti, tú lo estás invalidando cuando tú te vas desviando del camino. Por lo tanto, ellos no solo se desviaron cuando comenzaron a fornicar, sino que también, aparte de fornicar con las hijas de Moab, también comenzaron a hacer sacrificio a los dioses de este pueblo que no conocía a Dios. Dice la palabra que no nos vayamos nosotros a ellos, que ellos vengan a nosotros. O sea, que el deber del pueblo de Israel no era ir a hacer lo que ellos hacían. El deber era enseñarle que eso no debía hacerse, porque había un Dios real, que es lo que tiene que hacer la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Iglesia, yo te pregunto, en el lugar donde Dios te tiene, no importa si estás en el desierto, no importa la circunstancia que estás viviendo, pero estás trayendo a las personas a Cristo o estás tú yéndote a hacer las cosas que ellos hacen. Es una pregunta que el Espíritu Santo te dice en este día. ¿Qué estás haciendo en el lugar donde Él te ha puesto? Aún sea un lugar desértico, aún estés rodeado de personas que no conocen a Dios. ¿Estás uniéndote a lo que ellos hacen o estás siendo un ejemplo de lo que Dios te ha estado enseñando? ¿Qué estás haciendo en el lugar donde te encuentras? Siento que hay algo que el Espíritu quiere decirte acerca de esto también. Pero quiero que terminemos todo lo que vamos a unir aquí. El versículo 3 dice, así acudió el pueblo a Baal-peor. Ese era el dios de Moab en ese entonces, Baal-peor. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Por lo tanto, ¿estás en el desierto? ¿Estás haciendo cosas que no convienen? ¿Estás invalidando la gracia de Dios en tu vida? ¿Acudiendo a otras cosas y a otros métodos que no son Dios? Acudiendo. Me llama la palabra, y así acudió el pueblo. ¿A qué estás acudiendo tú, iglesia? ¿A qué acudes en medio de tu desierto? ¿Te está desesperando? Recuerda que la impaciencia es una obra de la carne y se opone directamente a la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Y cuando permites que la carne prevalezca sobre el Espíritu, entonces tu carne es la que está siendo alimentada, por lo tanto tus obras van a ser carnales. Una cosa no nace así por así, la cosa se engendra primero. Ellos no fueron, tal vez, a acudir a Baal-peor desde el primer día. Ellos primero comenzaron a fornicar. Después que se unieron en fornicación a estas mujeres, ellas comenzaron a invitarlos. Porque dice el versículo, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios. Y dice, y así acudió. Ellos fueron invitados a hacer lo malo. Y ellos decidieron y acudieron entonces. ¿Para qué? Para congraciarse con las mujeres que fornicaban. ¿Con quién te estás juntando tú, iglesia? ¿Con qué persona te juntas tú? ¿Qué unidad estás haciendo con personas que no le sirven a Dios? ¿Qué juntiña haces? ¿Cuáles son las conversaciones que tienes con personas que no le sirven a Dios? Tal vez te voy a decir algo sencillo, porque aquí dice fornicar. Y aunque algunos en la iglesia están fornicando, tristemente, y estoy hablando de algo sexual aquí, fornicar
lo que se estaba haciendo en ese entonces, se está haciendo hoy en día en la iglesia. Hay hermanos dentro de la iglesia que viven en fornicación. Y lo que es peor, pecado oculto. Porque si bien hay algunas personas que viven con sus maridos, sus mujeres, por años y no se han casado, este caso se ha dado de una mujer que viene al Señor pero no es casada con su esposo, ya tienen hijos, porque quiero que esto quede claro, no estoy hablando a personas que Dios va a organizar su vida. Si viniste al Señor y no estás casada, el Señor va a obrar a tu favor y va a arreglar todas las cosas para arreglar tu estatus, donde ya no vas a estar viviendo bajo maldición, porque todo aquel que peca está bajo maldición. Pero la sangre de Cristo te cubre y entonces organiza todas las cosas. He visto personas que la quieren obligar a casarse el otro día, el esposo es inconverso y ahí vienen los problemas y entonces le aconsejan dejarlo y hay que ser muy cuidadoso con esto. Si usted tiene su esposa, si usted tiene su esposo por años, pero usted no está casado legalmente, déjese guiar por el Espíritu Santo. Hay testimonios de personas que conozco muy cercanas a mí, hermanos queridos, que han venido al Señor en esta condición y el Espíritu solamente me ha guiado a guiarlos hacia Él, para Él dirigirlo en lo que deben de hacer para conquistar a su pareja, para venir al Señor y entonces organizar todas las cosas, no para separarlos. Dios no te llamó a esclavitud, claro está. Podría usar ese versículo bíblico. ¿eh? Y, y hacer de cuenta que Dios te está diciendo, déjalo, porque dice eso la Biblia. Pero también la Biblia dice que tú puedes ganártelo para el Señor y que Él puede ser santificado por estar contigo, que ha sido lavada con la sangre de Cristo o viceversa. Por lo tanto, balancea estas dos partes bíblicas y ven al Espíritu Santo y dile que te revele qué debes de hacer, no con métodos de los hombres. Mujeres que comienzan a decirle, y digo mujeres porque es lo más común, a decirle hijo del diablo a sus esposos. Después que ellas también hacían todas las cosas junto con él, el Señor viene y las rescata, las limpia, abre sus ojos y entonces ya comienza a ofender a su esposo y se olvida que Dios la sacó de ahí y que su esposo, su esposa, puedes tomarlo, puede ser al revés, puede ser el esposo, que Dios lo rescató. Entonces después quiere venir a ver su pareja como un hijo de Satanás y así se lo dice. Y lejos de acercarlo a Dios, lo ofende porque tu marido, tu mujer, que ha vivido contigo por tantos años, te conoce. Y sabe si realmente está viendo alguna transformación en tu ser o solamente tus palabras han cambiado. Y las palabras que salen de una persona que no ha sido transformada no edifican, molestan. Cuando usted ve una persona que da mal testimonio y quiere hablarle de Dios, usted se molesta. Entonces los esposos, las esposas que viven con personas conversas, cuando lo oyen hablando de Dios, tal vez delante de sus hermanos, pero en la casa son algo muy diferente, molesta. Y tiene como que tragarse eso, pero lo más triste es que esto lo aleja del Señor. Por lo tanto, te puedo decir que el trabajo que tienes que hacer es como pasó aquí. En vez de tú irte a hacer lo malo junto con esa persona, comienza a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Pero lo que pasa es que cuando comienzas a hablar cosas que no convienen y a creerte superior a otro, porque Dios te limpió, porque entra, entonces el orgullo del mundo ya no es del mundo, pero viene a ser un orgullo religioso, donde comienzas a escuchar, eres linaje escogido, y todo esto es verdad. Pero esto no es un motivo para sentirte superior a ninguna otra persona creada por el mismo Dios que te creó a ti. Y si Cristo tuvo misericordia de ti, eso no te da ningún motivo a creerte superior a otro. Entonces, sigue siendo orgullo, aunque sea dentro de la religión.
Todos fuimos creados por Dios. Y Cristo pagó un precio por el mundo entero, no por unos cuantos. Por lo tanto, ¿quién eres tú que desecha al otro y te sientes superior? Y cuanto más a tu pareja, que es tal vez el progenitor junto contigo de tus hijos. Por lo tanto, déjate guiar por el Espíritu Santo. Sé un ejemplo en Cristo y atráelos hacia Dios. No te unas con ninguna persona, ya hablando en general, a hacer lo malo, sino que si la persona está en lo malo y tú puedes conducirla al Señor, condúcela. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Recuerda que hay demonios que gobiernan, aunque las personas en el mundo no nos demos cuenta, pero hay un demonio que gobierna nuestras vidas en el mundo. Y es posible que tú seas atraído, que tú no estés preparado todavía para ir a luchar, por ejemplo, la voy a rescatar, porque tienes que pensar en esto también. No solamente es atraerlo a Dios, pero tienes que estar preparado, porque el no estar preparado es exactamente lo que hace que en vez de atraerlo tú a Dios, te vayas junto con ellos a fornicar, y hablando aquí sexualmente, a tener relaciones sexuales, como están haciendo mucho dentro de las iglesias, y no personas que están necesariamente por muchos años y tienen hijos. Por eso aclaré esa parte, sino personas, hermanos que se conocieron dentro de la misma iglesia y están en pecado oculto, teniendo relaciones sexuales. Hermanos que están casados con sus esposas cristianas y en el trabajo están coqueteando con su compañera, con su compañero. Están teniendo conversaciones que no convienen, que no llevan a nada bueno. Y luego que comienza a tener esas cosas, te están invitando a pecar. Dice, y lo invitaron y ellos acudieron. ¿Está alguien haciéndote una invitación? ¿Te estás sintiendo seducido, tentado a hacer algo que tú sabes que no es correcto? Huye a la tentación, dice la palabra. Huye de ella. Porque hay algunas personas que dicen, yo tengo todo bajo control. No te confíes. No te confíes. Satanás, aunque son 3 cheles de poder, como digo yo, que tiene, pero aún así esos 3 cheles de poder son mayor que el tuyo si te sales de la cobertura de Cristo. Fíjate en el versículo 4 que dice, y Jehová dijo a Moisés, porque siempre habrá una consecuencia para nuestras acciones incorrectas. Recuérdalo, siempre habrá una consecuencia. Tú te imaginas, tú en el desierto, nómada, pasando por situaciones difíciles y que encima de eso le añadas a tu circunstancia el apartarte de Dios, el irte a hacer cosas que no deberías de hacer. ¿Qué crees? ¿Que no vas a ser juzgado por Dios? Mira lo que le dice Jehová a Moisés. Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, tipificando el sol aquí en evidencia, que se vea lo que está pasando. Y el altar de la ira de Jehová se apartará de Israel. Óyeme, Dios está diciendo, me voy a apartar de la ira cuando tú ahorques los príncipes. Fíjate que los príncipes en Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Pasándolo a un contexto actual, son los líderes de las iglesias en este tiempo. Son los líderes. Dios le está diciendo, en otras palabras, acábame con todos los líderes. Quítamelo de su puesto. Quítalo de la labor que están haciendo. Que todo el mundo sepa lo que están haciendo delante del sol. Vamos a poner en evidencia su pecado. Que toda la iglesia sepa lo que están haciendo. Y entonces mi ira se apartará. Lo que hasta este tiempo estaba azotando la iglesia por personas que están dentro de ella en fornicación. Yo voy a quitar ese azote, porque ningún demonio viene a tu iglesia si Dios no lo permite. Siempre tienes que preguntarle al Señor, dime qué está pasando. Y Dios te va a revelar.
o te está procesando solamente es parte del desierto. O hay dentro de la iglesia personas que están en pecado y están subiéndose a los altares, los adoradores, a adorar a Dios, fornicando, fornicando y adulterando, porque muchos casados, muchas casadas, pecados ocultos. ¿Por qué dice delante del sol? Ponlo en evidencia, que todo el mundo vea. Y tal vez tú digas, wow, como dicen algunos, ¿y qué Dios es ese? Los que no conocen a Dios. Porque hay personas dentro de la iglesia también que se atreven a cuestionar lo que Dios hace. Cuando usted cuestiona lo que Dios hace, usted está diciendo una sola cosa. Usted no conoce a Dios, ni conoce la palabra de Dios. En estos tiempos, usted dirá, ahórcalos ante Jehová. ¿Y cómo Dios hablaba de ahorcar seres humanos, un Dios de amor? Sí, porque se nos olvida que Dios es soberano y juez justo sobre toda la tierra. Dios dijo, ahórcalos. ¿Sabes qué? Yo no había nacido, pero mi mamá dice, en los tiempos de ella, había un dictador en su país que todas las personas que robaba lo ahorcaba. Y eso fue prácticamente el otro día. Estas cosas pasaron hace más de 4000 años. ¿Qué quieres que te diga? Jehová sabía lo que estaba haciendo en ese entonces. Y Jehová sabe lo que te está diciendo hoy también. Si hace solamente unos cuantos siglos habían personas que todavía eran ahorcadas por delinquir, ¿qué te sorprende que Dios lo mandaba a hacer en aquel tiempo? Si no te sorprendía en estos días recientemente pasados, comparativamente hablando, a 4000 años atrás. Por lo tanto, hay algo que el Señor te está diciendo en este día. Iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde está? En el lugar donde está, no importa que sea el desierto, ¿con quién te estás juntando? ¿Qué cosa estás haciendo con ellos? En este día el Señor te hace una invitación a arrepentirte de esas cosas, a buscar un hermano que sepa que es maduro en el Señor, confesar tu pecado y apartarte de él, porque Cristo regresará. Y antes de pisar aquí, se llevará a su iglesia. Y si tú no estás al día con él, te vas a quedar. Pero peor, estás haciendo un mal testimonio. Pero peor, estás acarreando consecuencias para tu vida. Pero peor, las consecuencias de tu vida pueden afectar a tu familia inmediata. ¿Dónde está? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás en pecado dentro de la iglesia? Confiesa tu pecado y apártate de él en el nombre de Jesús. Y serás restaurado. Tu hermana en Cristo, Marisela Rodríguez. Dios te bendiga.